inflamatorio, pero a partir de ahora hay muchas patologías que son ya de manejo de especialidad, pero sí es importante pero que ahora lo con informe. conozcan porque entran como un diagnóstico diferencial de otras enfermedades, ¿ok? Y por su frecuencia. Aquí Sagrada, imagínense, dermatología es una especialidad bastante grande, agarramos de todo, tumorales, infecciosas, bacterianas, inmunológicas, tiene de todas las enfermedades, de todas las posibles causas, ¿ok? Nosotros vamos a hablar de las patologías más frecuentes ahora, ¿ok? La psoriasis es una de ellas, seguro han visto porque es relativamente frecuente, ¿ya? Entonces, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria, ¿ya? Eso tiene que quedar en su cabeza, es una inflamación sistémica, crónica, ¿ok? Sistémica, ¿por qué? Porque si bien es cierto, las manifestaciones más frecuentes son las cutáneas, las placas, pero hay una inflamación, como vamos a ver en la fisiopatología, que va a afectar todo el organismo, ¿ok? De etiología multifactorial, pero en sujetos genéticamente predispuestos, ¿ok? Si bien es cierto, hay algunos factores que gatillan la presentación de psoriasis, la persona tiene que estar genéticamente predispuesta para hacer esta enfermedad, ¿ok? Entonces, este es un esquema de la piel normal. Ahí vemos pues la primera capa de células de la capa basal, ¿ok? Vamos toda la epidermis y aquí vamos a ver pues la capa córnea, ¿no? Entonces, lo que va a haber es, en una persona genéticamente predispuesta, van a interactuar factores externos que pueden ser trauma, infecciones, como vamos a ver ahora, fármacos, y lo que van a hacer es generar una inflamación. Esta inflamación va a actuar a nivel de la epidermis, va a producir ciertos tipos de sustancias como interleuquinas, citoquinas, y estas van a hacer que aumenten células inflamatorias. A su vez, estas células inflamatorias van a producir un incremento de las células epidérmicas y se va a hacer un ciclo. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los puntos claves de la inmunopatogénesis? Son los siguientes. Miren, al inicio hay unos factores activadores en una persona genéticamente predispuesta, ¿no? Puede ser el trauma, como les había dicho, medicamentos, y estos van a alterar al queratinocito. Este queratinocito, ¿okay?, va a liberar algunas sustancias como la catecolamicidina 37, este de acá va a llamar a las células dendríticas, van a fagocitar esa sustancia o ese estímulo, y las células dendríticas, como las células de Langerhans, van a llevar este antígeno hacia los nódulos linfoides y van a haber una proliferación de linfocitos. Los linfocitos van a ser de derivación TH17 y estos linfocitos van a generar ¿qué cosa? Que van a liberar interleuquina 17, 23, factor de necrosis tumoral, ¿okay? Y estos también van a liberar interleuquina 17, que va a promover la inflamación, la interleuquina 23, factor de necrosis tumoral, y estos también van a hacer que haya una proliferación de queratinocitos, ¿ok? Entonces va a haber ¿qué cosa? Al inicio se altera algo el queratinocito, las células dendríticas van a producir un estímulo en la producción de ciertos linfocitos y estos van a generar muchas sustancias inflamatorias y se va a generar como un círculo, ¿ok? Entonces van a empezar a liberar muchas sustancias inflamatorias, ¿ok? ¿Y qué va a generar? A nivel histológico, eso lo van a ver en su clase de anatomía, lo que va a producir es una hiperplasia psoriasiforme. ¿Qué quiere decir? Que el epidermis se va a engrosar o va a hacer que sus capas aumenten. Se va a engrosar, se va a elongar las crestas, se van a dilatar los vasos sanguíneos que están más pegaditos, que es la dermis papilar, y va a haber un infiltrado de células. La paraqueratosis es que, ¿se acuerdan cuando las células llegaban muertas a la capa córnea? Ya no tenían núcleo, pero como en esta enfermedad hay una
aumento de la renovación en la epidermis, lo que duraba 28 días ahora va a durar menos, promedio 7 días. Entonces las células van a replicarse tanto que van a llegar a la capa córnea con algunos con núcleo, y eso se llama paraqueratosis. ¿Ya? Entonces, la psoriasis tiene una prevalencia de 2 y 3% a nivel de la población general, o sea, no es una patología rara, es una patología con cierta frecuencia. Puede afectar a cualquier grupo etario, a ambos sexos, es una enfermedad poligénica, multifactorial, y hay dos tipos. El tipo 1 es en personas menores de 40, tiene una predisposición familiar y está más relacionado a la artritis psoriásica. El tipo 2 es después de los 40, tiene menor prevalencia de tipo genético, ¿no? Familiar. Ahora, ¿cuáles son los factores? Esos factores que van a empezar todo eso. Pueden ser, están asociados el trauma físico o químico. Y ahí está una posible pregunta. El fenómeno de Koebner es una reacción donde tú lastimas tu piel, puede aparecer ciertas patologías. La psoriasis lo tiene y el vitiligo también. ¿Qué quiere decir? Supongamos la psoriasis se presenta en zonas de extensión. Entonces, ¿es una zona de alta de fricción o no? ¿No? Todos los codos de todas las personas están medias oscuritas, engrosadas, porque la piel se ha modificado por fricción. Y esa fricción hace que cambie. Entonces el fenómeno de Koebner, donde se lastima la piel, puede salir psoriasis o vitiligo. Donde se lastime la piel puede aparecer una cierta patología. Ese es el fenómeno de Koebner. No lo tienen todos, tienen solo algunas patologías, tipo psoriasis, vitiligo, líquen plano, por ejemplo. ¿Ya? También hay infecciones bacterianas asociadas. Hay un tipo de psoriasis, como vamos a ver, que es la gutata, que está asociado a infecciones de tipo estreptocócico. ¿Okay? Y también hay infecciones micóticas, tipo cándida, que es ¿la cándida qué es? Ya sé que es un hongo, pero ¿qué tipo? Es una levadura, pero esta levadura es su forma de, todos estamos, vamos a decir, infectados, pero se va a manifestar la enfermedad porque es un microorganismo que ataca cuando hay inmunosupresión. Es oportunista, y eso también está en su examen, que les voy a preguntar, es oportunista. ¿Okay? Infecciones virales, ¿ya? El tabaco, el alcohol está relacionado, y ciertos medicamentos también, y el estrés emocional. Parece que todos estos factores desencadenan la psoriasis. No es por estrés, todos estamos, yo no creo que nadie en el mundo no esté estresado. Bueno, hay niveles en el estrés, ¿no? ¿Ok? Pero todos tenemos ciertas, ansiedad, vamos a llamarlo estrés, dificultades, porque la vida es así, pues sin eso sería monótono, aburrido. ¿Ya? Eso es lo que le da pues a la vida emoción. Entonces, muchos médicos generales dicen, no, eso lo hace bien porque usted está estresado. Entonces el paciente también se siente culpable, ¿no? Al final lo hace sentir culpable porque dice, mire, por mi estrés tengo eso. O sea, yo soy el culpable. Si no me hubiera estresado, no me hubiera salido, ¿no? En realidad no es así. El estrés es un factor. ¿Qué tanto ha marcado para que se presente la patología? Pues no sabemos, ¿no? Pero sí es un factor que está relacionado, ¿ya? Y hay comorbilidades que están asociadas a la psoriasis. Los pacientes van a tener unas placas y les va a producir problemas psicológicos, van a sufrir ansiedad, algunos se deprimen, tienen problemas, dificultades para dormir. Y esta enfermedad, como es un proceso inflamatorio, la definición va a venir, ¿ya? ¿Qué es? Es una patología inflamatoria cutánea sistémica, y por eso está relacionado a otras enfermedades. Por eso está relacionado con la obesidad, con el síndrome metabólico, con uveitis, con la presentación de neoplasias y con compromiso en otras áreas. ¿Okay? La psoriasis, hay un incremento de la mortalidad cardiovascular. ¿Okay? Los pacientes con psoriasis tienen un incremento. ¿Por qué? Porque todo es un fenómeno inflamatorio.
¿ok? Y aquí está la famosa, hay un término que se llama marcha psoriásica. ¿Qué quiere decir? Miren, en la psoriasis, en una persona genética, en una persona predispuesta genéticamente, hay unos factores ambientales que pueden ser medicamentos, infecciones, van a hacer que se altere y van a empezar a liberar un montón de sustancias inflamatorias, interleuquinas. Va a producir una inflamación sistémica, dentro de ellas hay resistencia a la insulina, van a dañar el endotelio y van a hacer que haya la presentación de aterosclerosis acelerada, y eso está directamente relacionado a eventos cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, los pacientes con psoriasis muchas veces pertenecen a ese grupo de enfermedades metabólicas. ¿Y cómo se presenta? Esto es lo que tienen que aprender. De todo lo que yo le he dicho, esa idea debe ir, y la presentación clásica, ¿ok? Con placas eritémato-escamosas, bien definidas, bilateral, simétrico, que puede dar prurito, sobre todo un prurito leve, no es un prurito intenso. ¿Y cuáles son? Esta es, miren, el 80-90%, hay tipos, como todas las patologías, ¿ya? La psoriasis vulgar es la más frecuente, se llama así, vulgar. El 80-90% de la psoriasis son de este tipo. Miren, las placas son placas eritémato-escamosas, eritematosas, con muchas escamas. Algunos dicen que tiene color salmón también, y son simétricas, miren, y en zonas de extensión, como las rodillas, la zona baja de las piernas, los codos, la zona sacra, ¿ok? La zona sacra, y en el cuero cabelludo, en la zona retroauricular, en la zona occipital. Esas son las zonas donde se frecuenta. Miren, se presenta. Si yo veo, a ver, un niño de 7 años que viene con estas placas así, miren la foto, ¿cuál sería mi primera posibilidad? Tiene 7 años. ¿Qué? Hongo, muy bien, ella sí ha estudiado. A ver, ¿quién me está diciendo impético? ¿Cuál es la primera causa de descamación en un niño de 7 años? Tiña, pues tiña. Pero si yo veo un adulto de 15 años, ¿voy a decir que es tiña? No. Ahí puedo pensar dermatitis seborreica, psoriasis. Cambia, ¿ves? La edad cambia el diagnóstico. Hay otra psoriasis. La que acabamos de ver es la clásica, la que tienen que memorizar. Hay otra psoriasis, la de gotas, que es más frecuente en niños. Se llama gutata porque viene de gota. Miren, son lesiones como las anteriores, pero pequeñitas, como unas gotitas. Entonces se ven como unas pápulas rojitas con descamación. ¿Ok? Pero ¿La psoriasis tiene tratamiento? O sea, no se cura, ¿verdad? no se cura. Sí tiene tratamiento, claro, pero no se puede curar. ¿Ya? Y estas lesiones son lesiones papulares con unas costritas, con descamación superficial, y generalmente es en el tronco y en la zona más proximal de las extremidades. Este está relacionado a infección estreptocócica, ¿ok? Y algunas veces este sí es el único de todas las psoriasis que puede desaparecer. Como dijo su compañera anteriormente, la psoriasis no se puede curar, pero esta presentación de psoriasis en gotas puede desaparecer. Es una de las pocas que puede desaparecer. Hay otra psoriasis, eritrodérmica, ¿ok? Es poco frecuente, la persona se pone roja completamente, como si estuviera quemado, roja y con una descamación fina. Ahí el problema es que la piel tiene funciones, ¿ya? ¿Se acuerdan? Tiene funciones muy importantes. La piel es el límite entre el medio interno y el medio externo. Por lo tanto, ¿qué hace? Lo que hace es regula la pérdida de líquidos, ¿no? ¿Se acuerdan? La capa córnea hace que perdamos, sí hay una pérdida de agua, pero es una pérdida controlada. Pero si yo daño esa piel, va a haber una pérdida insensible aumentada. Por lo tanto, va a haber trastornos hidroelectrolíticos que vamos a ver en las personas que hacen este tipo de presentación, que se llama eritrodérmico. ¿Ok? Entonces, en este tipo de psoriasis,
la persona se pone roja y va a tener complicaciones propias de la alteración de la función de la piel. Va a perder electrolitos, proteínas, la temperatura, entonces se va a alterar el medio interno y puede inclusive fallecer. ¿Okay? Entonces es una psoriasis que tiene una tasa de mortalidad. Hay otra psoriasis que es pustulosa. Se llama así porque tiene unas pústulas. Miren estas lesiones en la mano, pústulas, ¿no? Tiene como un comprimido purulento. Y hay varios tipos. ¿Ya? Hay uno que solo afecta a palmas y plantas y hay uno generalizado. ¿Okay? Entonces es una psoriasis pustulosa. Hay otro tipo de psoriasis que solo es palmo-plantar. Como su nombre dice, en las palmas y en las plantas se presentan unas placas engrosadas, hiperqueratósicas. Mira, inclusive, ¿cómo se llaman estas lesiones? ¿Cómo describirían esta lesión? Es una placa con fisuras. Tiene fisuras. Mira, como hay una hiperkeratosis, pierde flexibilidad. Entonces la persona cuando abre las manos se abre y se hacen fisuras. ¿Okay? Entonces, esta forma de presentación de psoriasis palmo-plantar puede acompañar a una psoriasis vulgar. Y hay una psoriasis invertida. ¿Por qué se llama invertida? Porque es lo opuesto de la común, de la vulgar, ¿no? La vulgar es en las zonas de fricción, las zonas de tensión. Ahora estas zonas son diferentes, son los pliegues. Por ejemplo, debajo de las mamas, de la zona inguinal, ¿ok? Y acompaña muchas veces a la psoriasis. Entonces, ¿cuál sería el otro diagnóstico de este? Un intertrigo, ¿no? Un intertrigo es una inflamación también justo en zonas de flexura. Lo que pasa, esto es más crónico. Ahí lo que tiene que hacer la diferencia es que el intertrigo es generalmente en verano, generalmente en una persona obesa. ¿Por qué hay intertrigo? Porque es fricción. Todos los obesos en verano van a hacer eso, ¿no? Donde frota por ejemplo, algunos tienen la barriguita como un mandil, ¿no? O las mamas, algunas mujeres tienen los pechos muy grandes, entonces frotan. Y ahí se hace el intertrigo, como una maceración. En cambio, esto de acá es psoriasis, ¿ok? Entonces le vamos a quitar esos factores del calor, de la obesidad y se va a presentar ahí. Y como habíamos dicho al inicio, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica, entonces va a empezar a afectar también algunas articulaciones, y es la artropatía psoriásica, generalmente de zona axial y periférica. ¿Okay? Acompaña generalmente a la psoriasis en placa. Entonces, cuando viene un paciente con psoriasis y ustedes le preguntan, ¿tiene problema articular? También está haciendo una artropatía psoriásica. Ese tipo de pacientes nosotros no lo manejamos. Ahí lo maneja el reumatólogo. ¿Por qué? Porque la prioridad es su problema del dolor, ¿ok? Y como ellos le dan tratamiento, secundariamente sus lesiones mejoran. O sea, yo me beneficio del tratamiento que hace la reumatóloga. Le va a dar metotrexato. Y secundariamente la piel se va a mejorar. Entonces yo le doy solo complemento. Pero si yo quiero dar metotrexato, que es uno de los tratamientos de psoriasis, y no tiene problema articular, lo manejo yo. Por eso con reumatología compartimos, vamos a decir, bastante patología. Otros tipos de psoriasis en los niñitos puede presentarse en la zona del pañal, y hay psoriasis que afectan las uñas. ¿Ya? Las uñas, y ahí también les puedo preguntar, y el cuero cabelludo, solo cuero cabelludo. Gente que dice, yo lo tengo eso hace tiempo. Es compatible con psoriasis. Muchas veces tienen la lesión en el cuero cabelludo y después de 1 o 2 años se presentan las lesiones en el cuerpo. Y la psoriasis en las uñas, ¿ya? Se ve típicamente como una mancha de aceite y un punteado pequeño que se llama pitting. ¿Ya? Mancha de aceite y lo de la uña, pitting. Entonces, todo paciente con psoriasis que tiene onicodistrofia de uñas, ¿siempre va a ser hongos? No, ahí nos va a entrar la duda. Entonces hay que pedir un examen directo, un KOH para confirmar. No solo tiene problema cutáneo, también puede ser una infección. Entonces, ante la duda, el examen de laboratorio. El diagnóstico de la psoriasis es clínico. ¿Ok?
Nosotros miramos las lesiones y decimos, esta es una psoriasis. La biopsia solo la hacemos cuando tenemos duda. Hay presentaciones un poco atípicas. Ahí, si queremos confirmar, hacemos la biopsia. Y hay un signo que se llama el signo de Ausdorff, que es un puntillado hemorrágico. ¿Qué quiere decir? Yo a la placa lo empiezo a raspar, no con gran profundidad, pero sí le quito las escamas y vas a ver que hay un sangrado como punteadito. ¿Y eso por qué es? Porque cuando en la psoriasis hay un crecimiento de la epidermis se pone así, hay papilomatosis. Y también los vasos, la red de vasos superficiales que están a nivel de la dermis papilar también hacen eso. Y entonces cuando los raspas se ve los punteaditos, el sangrado. ¿Okay? Ese es el signo de Ausdorff. Y también hay una forma de medir la intensidad de la psoriasis. ¿Okay? Hay escalas, como la escala PASI, que es la más frecuente. Sirven para estudiar, para el estudio de los pacientes, para ver efectividad del tratamiento generalmente. ¿Okay? En laboratorio yo le puedo pedir exámenes para ver inflamación en general, ¿no? Proteína C reactiva, el BCG. Y en casos que están relacionados en niños, puedo ver si ha habido una infección por estreptococos y le puedo pedir el ASO. ¿Okay? Y micológico de uñas si yo quiero hacer diferencia o quiero descartar las tiñas de uñas. El tratamiento puede ser de acuerdo, eso sí va a ser un poco más rápido, eso no les voy a preguntar en el examen, ¿ok? Pero sí es importante que lo conozcan. Primero, el tratamiento es de acuerdo a la intensidad de lesión o a la cantidad de lesiones. Entonces, hay psoriasis, pacientes que tienen solo muy poquitas lesiones. Tratamiento tópico. Cuando tiene regular cantidad de lesiones, podemos usar tópico o sistémico, porque si yo usara tópico, mucha absorción de corticoides, ¿no? Yo me gastaría 1, 2, 3 tubos de corticoides de alta potencia que voy a usar. Y voy a hacer, ¿qué cosa? Un Cush. Y hay personas que vienen con síndrome de Cush. Y eso sí, no se da corticoides en pacientes vía oral, en pacientes con psoriasis. ¿Verdad? Vía oral no debemos dar, sí vía tópica. Vía oral no. Eso es para cuando ustedes terminen de ser médicos y no hagan iatrogénesis. Porque en la posta les dan y que desencadenan que esta psoriasis se vuelva más intensa. Uno, o que haga psoriasis eritrodérmica, porque es una causa. ¿Quiénes hacen psoriasis eritrodérmica? Muchos pacientes con psoriasis que el médico de la posta, que recién terminó, les ha dado corticoides y de depósito todavía. No solo le dan prednisona, le dan dexametasona. Y todavía le dan varios días de apoyo. Y dice, tome ese prednisona. Y el paciente es feliz porque a la primera toma se limpia, pero después empeora. Entonces no se da corticoides vía oral, se da vía tópica, en crema, pues también hay corticoides en crema, ¿no? ¿Y ustedes han llevado farmacología o no? Ya llevaron farmacología. Entonces hay cremas tópicas corticoides, ¿ok? Betametasona, clobetasol. Entonces usamos los de alta potencia, clobetasol, betametasona, pero tiene efectos secundarios. Los corticoides de alta potencia, tópicos, tienen efectos secundarios de adelgazar la piel, producen atrofia de la piel. ¿Se acuerdan que les dije que había un chico que se había echado clobetasol en la zona inguinal y tenía unas estrías? Hay zonas, si yo le echo a las palmas y plantas, no creo que lo atrofie mucho porque esto es grueso. Espalda, grueso, pero si yo le echo al cuello, a la zona inguinal, a la cara, a los párpados, también hay de por sí es grueso. Yo delgado, ya de por sí, entonces si yo le echo uno de alta potencia lo voy a adelgazar mucho más. Entonces, el tratamiento se usa, pero de forma controlada, ¿ok? Y también usamos inmunomoduladores como el tacrolimus tópico. También usamos derivados de la vitamina D, como el calcipotriol, y en dermatología mucho vamos a hacer hincapié en las medidas coadyuvantes, ¿ok? ¿Se acuerdan el pH de la piel? ¿Es básico o ácido? Ácido. Es un pH ácido, ¿ok? Por lo tanto, lo que vamos a utilizar son, eso es lo que les encanta, ¿no? Cuando van al dermatólogo, yo quiero que me den cosas, para mí es
esa es la palabra. ¿Hacer Un lo irónico? adolescente entra y dice, yo quiero que me dé usted una rutina para mí. Pasa rutina. Pasa el kit. Entonces, lo ideal es un jabón que sea como fisiológicamente es la piel, es un pH ácido, para mantener eso. Entonces, tenemos que dar jabones que se un pH ácido o jabones antiinflamatorios. ¿Sabían que el Quaker es antiinflamatorio? Sí, ¿no? Jabón de avena, ¿no? Jabón de avena. Inclusive hay baños coloidales. Hay unos sobres que vienen como avena, se echa en una batea y el paciente se remoja, literal, se va a remojar ahí en las dermatitis atópicas, en la cerosis, en la psoriasis también lo usamos, ¿ok? Y como está engrosado, también le podemos dar, ¿qué cosa? Queratolíticos, para limpiar un poco, ¿ok? Podemos mezclar todo. Y es una fórmula, somos una de las pocas especialidades que hacemos fórmulas. ¿Fórmulas? A ver. Fórmulas, van a ver cuando pasen a dermatología la fórmula. A ver, un ejemplo. Combinamos urias, que es un queratolítico, puedo combinar clobetasol y puedo meter, no sé, un antiinflamatorio como manzanilla, aloe vera, qué sé yo. Lo mezclo, lo formulo y le mando al químico y él lo hace. Ah, o sea, ya. La receta. Usted hace la receta. Y le dice, Yo hago mezcla. la receta y ellos lo hacen, ¿ok? Y también utilizamos todos los coadyuvantes, ¿ok? Ahora, cuando es sistémico, el paciente cuando tiene muchas lesiones, ya no puedo usar lo tópico, tengo que irme al tratamiento sistémico. Puedo usar fototerapia. La fototerapia es un tipo de tratamiento que se usa para varias patologías en dermatología. Consiste en una luz especial que tiene ondas que son compatibles con la radiación ultravioleta tipo A y B. ¿Okay? Se le va a aplicar al paciente y eso tiene efectos reguladores a nivel inmunológico. Entonces se usa, por ejemplo, en los pacientes con psoriasis, fototerapia. Por eso nosotros también le decimos a los pacientes que tomen baños de sol, que se expongan un poquito, no mucho, porque se van a quemar, ¿no? Pero sí se pueden exponer 10, 20 minutos. Aparte es importante la exposición solar también. ¿Por qué? Por la vitamina D. El 80% de la vitamina D se produce en la piel, ¿ya? Pues ahora con el uso de bloqueador ya nadie se quiere exponer al sol, no está bien. La vitamina D es considerada una hormona, ¿no? Tiene un montón de funciones. Entonces, sí hay que exponerse al sol. 10 a 20 minutos, suficiente, no tiene que estar todo el día echados, obviamente, pero sí hay que exponerse al sol. De una forma... Yo había escuchado, bueno, había leído también en algunos artículos que echarse bloqueador disminuía la absorción de la vitamina D. Claro, pues, porque bloquea, ¿no? Porque Entonces, si estoy usando bloqueador y me expongo al sol, no voy a estar recibiendo la vitamina D. no. Pero igual bronceador. No, bronceador no se usa. ¿No? Eso ya es en el siglo pasado. ¿De verdad? Ya está atrasado. ¿De verdad? Sí, claro. ¿De verdad? No, ¿en serio? Ya, en uno de los últimos capítulos es hablar justamente de fármacos y ahí vamos a hablar del bloqueador. El bloqueador es complejo, ¿ya? Pero el bloqueador funciona mientras esté. Yo me pude haber hecho bloqueador y transpiré, ya salió. Me lavé la cara, ya salió. Sudé, ya salió. Me toqué, ya salió el bloqueador. Por eso tiene una medida y tiene una reaplicación, ¿ok? Pero es importante no solo exponer la cara, sino exponer partes del cuerpo, ¿okay? Las piernas, un poco de repente el tórax, eso es importante. ¿Okay? Por la pandemia ha habido disminución de vitamina D, hay deficiencia de vitamina Gente se hizo D. blanca. ¿Okay? Entonces sí deben exponerse al sol de forma cuidadosa. Ya puede proteger su cara, pero el resto de su cuerpo sí lo puede exponer, ¿no? No necesitan estar horas, como digo, minutos está bien, ¿ya? Y la terapia sistémica se da en la psoriasis obviamente severas o que no responden al tratamiento tópico y cuando los pacientes tienen artropatía psoriásica. Ahí tiene que ser sistémico. En la psoriasis pustulosa y en las eritrodemias se usa tratamiento sistémico. Ahí lo tópico no va a funcionar. ¿Cuál es uno de ellos? El metotrexato.
¿Ustedes lo han visto eso o lo están viendo? Sí, No sí, sé. metotrexate. Ajá. Este Es un medicamento Dimal. es muy interesante, ¿ya? Es un análogo sintético del ácido fólico y compite justamente con el Ajá. ácido fólico, Las purinas. claro, Mm. para la formación ¿de qué? De ADN y también de algunas proteínas, ¿ok? Entonces su mecanismo de acción va a ser inhibir ciertas enzimas, ¿ok? Y su administración ahí es un medicamento ya antiguo, pero tiene, vamos a decir, tiene buenos resultados, ¿ok? Hay en ampollas y también vía oral. Generalmente empezamos con ampollas vía intramuscular o subcutánea y luego pasamos a vía oral. Más o menos la dosis de para psoriasis es más o menos 15 a la semana, ¿ok? Puede ser vía oral después de haber iniciado la vía subcutánea y monitorizamos porque tiene efectos secundarios, ¿no? Sobre todo los hematológicos. Entonces produce ¿qué cosa? Puede producir pancitopenia. Leucopenia. Leucopenia. ¿Ok? Sí, justo yo tenía un paciente, miren cómo es, todo van a ir aprendiendo ustedes. Justo después de la pandemia llegó una paciente con psoriasis, pero no tenía mucho psoriasis, la señora era para manejo tópico, pero la señora dijo en el hospital, Dame. doctora, yo no quiero echarme cremas, yo no salgo con mis amigas, yo quiero un tratamiento que me limpie más, pero tiene efectos secundarios. No importa, doctora. Bueno, ya. Le di metotrexato. Empezamos con el metotrexato y a las 2 semanas le hice el control. Al inicio sus plaquetas estaban bien y sus plaquetas bajaron. No bajaron tanto que digamos, pero estaban en 100.000. Wow. No, sí es. Y después bajó un poquito más. Así es. Entonces suspendimos, le dimos ácido fólico y hematología. Y la paciente hasta ahorita ya recuperó ya, pero estuvo buen tiempo en hematología. Le buscaron otros autores, probablemente no había, era el metotrexato. Entonces por eso ese tipo de fármacos se tiene que monitorizar, no se da alegremente y muchos médicos lo dan alegremente, como si fuera cualquier cosa. Y ahorita en el hospital, ustedes van a ver, hay un mal uso de corticoides. Todo es corticoides. Todo. Le picó esto, dale prednisona. Le pasó esto, ojo cerrado, ya no digas más. Dale prednisona. Tópico, Mira, oral, mira, ampolla. no, Se no, usan los corticoides de una manera, pero Indiscriminada. a diestra y siniestra. Creo que tú vas entrando y el de la farmacia ya te va alcanzando tu prednisona o tu ampolla. Para Los de la llevar. farmacia también Sí. Ellos son los que... Sí, pero las No. personas deciden qué ponerse y qué tomar. No, pero no Pero saben, la no persona saben no tampoco, sabe. pe. O sea, a mí con el Ya, chiquito pero- me pernisona. Claro, y tenemos un montón de pacientes Cada con vez gripe, síndrome de pernisona. Cushing. Bastante pacientes. Yo digo, yo me miro la cara al espejo y si yo veo que mi cara está poniéndome cachetona, que mi cuerpo está cambiando, yo digo, ¿no me llamaría la atención si es que yo de repente no he empezado a comer más, que algo me pasa? Hasta ese nivel llegamos, ¿no? Pero sí hay bastante síndrome de Cushing por uso de corticoides de forma inapropiada. ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta. Hay que copiar las cosas buenas, hay cosas malas que hay que ver, hay que preguntar también y hay que quitarlos. ¿Ok? Pero esto es el manejo de dermatología, no es de médico general, ¿ya? Y la citretina. Este es un derivado de la vitamina A. ¿Ok? Este acitretina es de vía oral. ¿Ok? Es de vía oral, su posología viene de 0,5 a 1 por kilo de peso. Hay que monitorizar también función hepática, sube los lípidos, eleva los triglicéridos, colesterol, puede producir inflamación hepática. Por eso pedimos antes, después del tratamiento, unas 2-3 semanas, pedimos un control para ver si hay efectos secundarios. Pero clásicamente este medicamento es teratogénico. Es un primo hermano de la isotretinoína. De repente alguno recibido por acné, ¿ya? La isotretinoína pertenece al mismo grupo. Son derivados, son altamente teratogénicos. Por eso a las mujeres en periodo fértil no se le puede dar este medicamento, sí. O
Si tiene relaciones sexuales, tiene que ser un método anticonceptivo eficaz. O no tiene relaciones sexuales. No puede salir embarazada. ¿Ok? No debería. Y la terapia biológica. Eso es lo nuevo. Eso lo van a ver en reumatología, porque ellos lo usan, Ya lo pero vimos. ya lo vieron, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan de las interleuquinas 17, 23, factor de necrosis tumoral? TNF. Eso. Todos los biológicos Tienen miren, son dirigidos contra eso. O sea, contra esas interleuquinas, los medicamentos bloquean eso. Pero tiene efectos secundarios. ¿Por qué? Porque saben ustedes que esas sustancias, vamos a decir, están relacionadas a las defensas en general, ¿no? Nuestro sistema inmune, vamos a decir, está tan interrelacionado que si yo bloqueo esto puedo evitar una respuesta adecuada a ciertas infecciones. Por eso esos pacientes, dentro de sus efectos secundarios, viene a ser que tienen infecciones oportunistas, ¿no? Y hay medicamentos que han sido más dirigidos ya. Ahora los últimos que han salido para psoriasis son los que están bloqueando la interleuquina 17 y 23. ¿Okay? Ahí, hasta ahí, psoriasis. De psoriasis lo que me interesa es que tienen el concepto de que es una enfermedad inflamatoria sistémica, manifestación cutánea, articular, pero tiene que ver con un problema metabólico, ¿no? Y que estas personas tienen una inflamación crónica que los puede llevar a la muerte, como las placas ateromatosas y estas a problemas de tipo cardíacos y otros problemas metabólicos. ¿Ok? Ahora vemos pitiriasis rosada. Pitiriasis rosada es una infección viral que se ve frecuentemente en gente joven como ustedes. ¿Ya? Entonces es importante, pitiriasis rosada. Seguro en cambio de estación vamos a tener uno que otro alumno con pitiriasis rosada. ¿Ya? Por viendo de tropicales van a tener su pitiriasis rosada. No diga. Oh, bueno. Se toman fotos para evaluar. Pasó a 3. Eso. Pasó a 3 de enfermedades dermatológicas. Pitiriasis rosada. Entonces es una dermatosis inflamatoria. Es autolimitada, ¿ya? Tiene una característica, ¿ok? Miren, tiene una presentación como árbol de Navidad. Así, miren, esto viene así como las hojitas, ¿ok? Y le encanta el tórax, anterior y posterior. Los brazos muy poquito, las piernas muy poquito, la cara, el cuello, la cara muy poquito. ¿Cuál es su etiología o la epidemia? Primero vamos a ver. Es más común en mujeres, adolescentes y adultos, o sea, ustedes. ¿Ya? Afecta a cualquier raza. ¿Cuál es la etiología? Probablemente es una reinfección del virus herpes humano tipo 6. Este tipo de virus, ¿cuándo nos habremos infectado? No se sabe en qué momento, pero la mayoría se infecta. Este parece que es una reactivación del virus. Y alguna vez está relacionado a problemas respiratorios superiores, ¿no? Dice, tuve un pequeño, como una molestia, como una faringitis, y después aparecieron infecciones. También está asociado a algunas drogas, pero lo más importante es que está relacionado a herpes, al virus de herpes humano tipo 6 y 7. ¿Okay? ¿Y cuál es la presentación clásica? Miren, primero aparece una placa heráldica. ¿Qué es heraldos? ¿Qué es un heraldo? Heraldos negros. El cuarteto. Heraldos negros. Lo que sí el poema. Por haber dicho es un punto menos. Pensé que iban a decir los heraldos negros de César Vallejo, ¿no? Como ustedes leen mucho. Obviamente. Pero libro de medicina. A ver, ¿qué es un heraldo? ¿Se acuerdan lo que un mensajero? Esa vaina. Los heraldos, como decía, mira, yo siempre he creído que los médicos nos tienen que gustar leer. Amén. El que no le gusta leer, pues tendrá que hacer un esfuerzo. Tendrá que gustarle sí o sí. No, porque nosotros no hacemos matemáticas. A la justa vamos a multiplicar y dividir para sacar sus dosis de medicamentos y listo. ¿No? Mira, está diciendo. Y peso, su índice de masa corporal y se acabó. El resto es leer y memoria. Al que no le gusta, pues le va a tener que gustar.
leer de todo. ¿Ok? Entonces yo pienso que antes de estudiar medicina, leían un montón. Uf, el plan de El plan de Entonces va a aparecer una placa heráldica, que es como un mensajero. Una placa generalmente a nivel de tórax, puede ser anterior y posterior. Y tiene esta característica, es como una plaquita roja que tiene como un collarete. A nivel de los bordes tiene como un collarete. Y después que aparece esta placa, después de unos días aparecen el resto de placas, pero más pequeñitas, pero de características similares. Generalmente son asintomáticas. El paciente dice, a mí no me pica, pero se ven las lesiones. Ustedes le van a la mamá o él mismo viene preocupado porque tiene las lesiones, son muy notorias. ¿Y cuál es la importancia? Que esto va a durar en promedio 6, 8, hasta 10 semanas. Y no hay forma de yo quitarse con ningún medicamento. Exacto, placa. Entonces el paciente dice, ¿pero qué hago? ¿Qué tomo? ¿Qué voy a usar para que no va a desaparecer? Tienes que esperar. Así como aumentó, va a desaparecer progresivamente. Y en 6, 8, 10 semanas va a desaparecer sin dejar ninguna huella. No deja marcas. Tal vez si se expone al sol puede dejar un poco de hiperpigmentación, pero si no, no deja ninguna huella. Se resuelve solo. Como la mayoría de infecciones virales, vamos a decir, no hay un tratamiento que pueda curar o desaparecer. La pitiriasis rosada entonces se resuelve. Y eso es que decirle al paciente, porque las pitiriasis rosadas van de médico en médico cuando uno le dice, no, sigo teniendo la lesión, ya no tengo un mes, pero tiene que esperar, lamentablemente. Aguante. Miren, ahí están las lesiones, ¿ya? Como árbol de Navidad. Y ahí, claro, son unas lesiones tipo máculas o pápulas pequeñas, ¿ya? Con descamación, con un collarete de descamación. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico, ahí no tenemos ningún examen de laboratorio. ¿Ok? Tal vez podría hacerse diferencial con una tiña corporis, podría ser en algún tipo de presentación. ¿Ok? Algunas veces en su presentación atípica se puede hacer biopsia, ¿ya? Y también tendríamos que hacer, si afectara palmas y plantas, que no va a afectar, porque le encanta el tórax, ¿con quién haría el diagnóstico diferencial? La primera. Si afectaría palmas y plantas. No es patonomónico porque hay otros, pero vamos a decir una ITS que afecta palmas y plantas, ¿quién es? Sí, bueno, se había dicho, bueno, claro, como ustedes no estuvieron seguro la clase pasada estudiando otra cosa, los que afectan palmas y plantas no es patonomónico, pero una ITS es la sífilis. Diagnóstico diferencial con una psoriasis gota, sífilis, tiñas, eczemas y otros. El tratamiento es sintomático. Si el paciente tiene prurito, le doy un antihistamínico. Le puedo dar corticoides, cremas hidratantes y esperar que pase. Ahora vamos a ver las eritrodermias. Esto sí me interesa porque esto lo van a ver en hospitalización, lo van a ver en emergencia. Es más, eso de ahí lo manejan en medicina interna. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Las eritrodermias, ¿qué son? Se conoce como dermatitis exfoliativa generalizada o eritrodermia exfoliativa. Es un síndrome cutáneo. ¿Qué cosa es un síndrome? De múltiples. No, de múltiples causas, ¿no? Un síndrome puede ser causado por múltiples etiologías. Esto es un síndrome cutáneo. La eritrodermia es un síndrome cutáneo, ¿ya? Lo que hay ahí es una inflamación, un eritema de casi todo el cuerpo, más del 90% de la extensión del cuerpo, de toda la superficie cutánea, se pone así, roja, inflamada, eritematosa. Como ven, el paciente que está como rojísimo, como un quemado. ¿Okay? Es un cuadro poco frecuente, gracias a Dios, porque tiene una tasa de mortalidad, porque justamente lo que decíamos, la piel no puede cumplir sus funciones. ¿Okay? Suele afectar a personas adultas, más en hombres que en mujeres, ¿ya? ¿Y cuáles son los mecanismos patogénicos implicados? Pues depende de la causa. Como habíamos dicho que es un síndrome, puede ser causado por
algunas enfermedades, como la psoriasis que acabamos de ver. Entonces, de acuerdo a su causa, ¿ok?, es la fisiopatología. ¿Ok? Lo cierto es que hay una inflamación muy grande en la piel. ¿Ok? ¿Y cuáles son las causas? Miren, de las eritrodermias, el mayor porcentaje es causada, por eso ahí es importante la historia clínica. ¿Ok? La historia clínica es importante. Entonces, si es una persona que está con eritrodermia totalmente rojo, una de las causas más frecuentes es la psoriasis. Es la psoriasis. Entonces yo le pregunto, ¿usted tenía placas en los codos, en la cabeza? ¿Usted le dijeron que tenía? Sí, yo tenía psoriasis. Entonces, está causado por la psoriasis, ¿ok? Que es la causa más común. Y una de las causas es, ¿qué cosa? Miren qué dice acá, suspensión de corticoides sistémicos. Suspensión. O sea, utilizaron corticoides vía oral y eso se ve con frecuencia. O sea, son pacientes que le dieron corticoides, mejoró su psoriasis, le seguían dando corticoides y de pronto le quitan. Y él ya no hace psoriasis en placas, sino hace una eritrodermia, psoriasis. ¿Okay? Otros tipos de causas son las dermatitis espongióticas, que ahorita lo vamos a ver en una próxima clase. ¿Cuáles son? Historias de dermatitis atópica, dermatitis de contacto y la dermatitis seborreica, que habíamos visto un poquito en la clase anterior, ¿no? Dentro de las manifestaciones inflamatorias del VIH estaba la dermatitis seborreica. Entonces, otra causa frecuente viene a ser este tipo de dermatitis. Y otra muy frecuente es la medicamentosa. O sea, ¿toda eritrodermia es medicamentosa como se piensa? No. Tiene que haber una historia clínica detallada. Entonces, puede ser psoriasis, puede ser dermatitis inflamatorias tipo dermatitis atópica, dermatitis seborreica o dermatitis de contacto, y los medicamentos. ¿Ok? ¿Cuáles son los medicamentos que están más relacionados a este tipo de patología? Los más frecuentes son esos, los antiepilépticos. Esos son los más frecuentes. También los beta-lactámicos, los AINES también. ¿Ok? Y obviamente uno de los tratamientos para este tipo de presentación es quitar el medicamento, ¿no? Y también por algunos linfomas, y un grupo no se sabe por qué es la causa. Idiopático, ¿no? Cuando no sabemos qué es, ¿qué decimos? Idiopático. No se sabe. Esta es una presentación de eritrodermia psoriásica, ¿ven? Hay un eritema generalizado, parece que está resolviéndose porque hay más descamación, ¿ok? Y dice que hay pústulas, pero no las llego a ver. ¿Okay? Esto es por una dermatitis atópica, ¿ok? Miren, hay partes donde hay costras que está macerado, ¿no? En las zonas posteriores, en las zonas de flexura de las rodillas. Y esto es una eritrodermia por micosis fungoide, también hay. ¿Okay? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Generalmente va a ser gradual, excepto en la medicamentosa. En la medicamentosa es más brusca que en las otras. En la dermatitis, por dermatitis atópica, por dermatitis seborreica, por psoriasis, es progresivo. Poco a poco el cuerpo se va poniendo rojo. En cambio, en la medicamentosa yo tomo y de pronto me vuelvo rojo, así muy bruscamente. ¿Ok? Y va a producir dolor, obviamente. La piel es muy sensible, prurito. ¿Ok? Y la piel se puede erosionar, pueden aparecer pequeñas vesículas, ampollas, y a medida que se va resolviendo puede producir costras, descamación, hipo o hiperpigmentación también. Y las uñas también se alteran. ¿Okay? Y va a haber complicaciones sistémicas. Esa es la parte que hay que tener más cuidado. Mira, hay alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, va a producir insuficiencia cardíaca, distrés respiratorio, infecciones secundariamente. Estos pacientes muchas veces van a tener infecciones a foco dermo, ¿okay? Porque la piel ya no cumple su función. El diagnóstico es por la presentación clínica del eritema generalizado,
y buscamos la posible causa. ¿Okay? ¿Podemos hacer exámenes laboratorios? Sí, que esté probando que hay inflamación, ¿no? Como la BCG, si hay leucocitosis, de repente hay infección, eosinofilia, me puede hacer pensar que es de tipo medicamentoso, ¿ok? Y también si hay algunos exámenes de tipo reumatológico, puedo pensar que está asociado a algún tipo de enfermedad de este tipo. El tratamiento, esta es una urgencia dermatológico, el tratamiento generalmente se trata como un quemado. El tratamiento es como un quemado, o sea, balance hidroelectrolítico, manejo de temperatura, tiene que hacerle una evaluación de nutrición del paciente, darle dieta hiperproteica, ¿ok? Tratamiento de tópico es darle cremas humectantes, puedes cubrirse la piel con apósitos húmedos, luego apósitos secos y tratar, si hay infecciones, tratar las infecciones, ¿no? Hasta esperar la resolución. Y el tratamiento dirigido hacia la causa, en caso de psoriasis, generalmente uno de los tratamientos más recomendados es la ciclosporina, pero nosotros generalmente hemos tenido un paciente, el año pasado yo tuve un paciente con hidrodermia psoriásica justo por corticoides y el tratamiento fue con acitromicina, no fue bien. Por dermatitis atópica también se recomienda ciclosporina, miren, fototerapia, metrorexato, ¿ok? Y medicamentos, ahí obviamente uno de los tratamientos más importantes, suspensión del medicamento y corticoides, ¿ya? El pronóstico, pues depende, ¿no? De qué tan, vamos a decir, las complicaciones secundarias, ¿ok? Esa es la primera parte, ¿ya? Vamos a descansar un ratito porque después estamos cansados del anterior y de ahí vamos a seguir las otras dos exposiciones, ¿ya? Que según sus sílabos así está. No es que yo les quiera enseñar tantas cosas, pero según el sílabo que me han dado, esos son los temas.